Si son tan amables, quisiera por favor que fueran conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer en el pasaje donde se encuentran los 10 mandamientos y vamos a leer a partir del versículo 12 la segunda tabla de la ley. Éxodo, capítulo 20, versículo 12 al 17. Y dice así la palabra de Dios: Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hace unos meses ya venimos estudiando consecutivamente el Decálogo, el resumen de la ley moral de Dios. Y en estos momentos nos encontramos considerando el 6º mandamiento: no matarás. Hasta ahora hemos visto que la esencia de este mandamiento es el respeto que debemos tener por la vida humana, por ser el hombre una criatura creada a la imagen y semejanza de Dios. No somos el producto de un afortunado accidente, somos el resultado de un acto creativo, racional, inteligente. Como decíamos el domingo pasado, el hombre es una persona, por cuanto el Dios que lo creó a su imagen es un Dios personal. El hombre posee inteligencia, una mente pensante, así como también voluntad, autodeterminación y emociones racionales. Es en ese sentido que decimos que fuimos creados a la imagen de Dios. Y es por eso que la vida humana posee un valor muy superior al de todos los otros seres vivos que pueblan nuestro planeta. Lo que está detrás del 6º mandamiento es el deber que tenemos de tratar a los seres humanos en consecuencia con esa dignidad, con ese valor que posee por llevar consigo la imagen de Dios. Por eso no debemos limitar este mandamiento al homicidio literal. Lo que prohíbe el 6º mandamiento y lo que se nos ordena hacer por inferencia es mucho más amplio que abstenerse de matar. Eso fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22. He aquí la correcta interpretación del 6º mandamiento. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 21: Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice Cristo aquí: toda aquella persona que alberga enojo pecaminoso en su corazón, todo aquel que en un arrebato de ira usa palabras hirientes, palabras denigrantes para derramar su ira contra otra persona, ya violó el 6º mandamiento. Eso es básicamente lo que hemos visto hasta ahora en nuestro estudio de este pasaje. Pero no queríamos concluir este tema sin antes tratar con un asunto relacionado con este mandamiento y que en los últimos años ha ido cobrando una relevancia que nunca poseyó en el pasado. Y me refiero al tema del aborto. El aborto y el 6º mandamiento. Ese es el tema que vamos a estudiar en la mañana de hoy. ¿Es el aborto contemplado en el 6º mandamiento? ¿Equivale el aborto a matar una persona? Abordamos este tema con la convicción de que no existe un área de la vida humana que quede fuera de la voluntad soberana de nuestro Dios, tal como ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. Dios es el creador y como tal tiene derecho pleno sobre todas sus criaturas, incluyendo al hombre.
Ningún aspecto de nuestra vida debe ser desempeñado fuera del contexto de la voluntad revelada de nuestro Dios soberano. Y es con esta convicción, repito, que en la mañana de hoy tocaremos este tema del aborto, no solo por la relación que guarda con el sexto mandamiento, sino también por la relevancia que ha cobrado este asunto en los últimos años y las enormes y vitales repercusiones que posee. Como creyentes debemos formarnos convicciones bíblicas y presentar a un mundo en tinieblas cuál es la perspectiva de Dios respecto a todas las cosas. Con esto en mente, pasemos a considerar en primer lugar un planteamiento general de la problemática del aborto. Un planteamiento general de la problemática del aborto. El diccionario de la Real Academia define el aborto como la acción de interrumpir de forma natural o provocada el desarrollo del feto durante el embarazo. ¿Qué es el aborto? Es interrumpir de forma natural, por un accidente, o de forma provocada el desarrollo del feto durante el embarazo. Una mujer puede abortar a su bebé accidentalmente, pero puede hacerlo también de forma voluntaria, y es precisamente acerca de esta acción voluntaria de interrumpir el desarrollo del feto que estaremos hablando hoy. Es a este tipo de aborto al que estaremos refiriéndonos en este sermón, y más particularmente al aborto provocado no porque la vida de la madre se encuentre en un peligro real, sino porque esta persona, por la razón que fuera, no desea tener su bebé. Y la pregunta que intentaremos responder en esta mañana es si el aborto provocado por la madre voluntariamente es una forma de asesinato. ¿Implica el aborto la destrucción voluntaria de un ser humano vivo? ¿Es el aborto una violación al sexto mandamiento, no matarás? Ahora, debemos estar conscientes de que al considerar el tema del aborto, estamos tratando con un asunto que genera fuertes emociones. Y lo cierto es, hermanos y amigos, que no puede ser de otra manera. Anualmente se realizan en el mundo unos 60 millones de abortos. En el año 1965 eran unos 30 millones. Esa cifra se ha duplicado al día de hoy. Cerca de 1,5 millones de abortos únicamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Si llegamos a la conclusión de que se trata de la destrucción de vidas humanas, estamos hablando entonces del más grande genocidio de la historia. Es imposible, hermanos, es imposible, amigos, abordar este tema sin que nuestras emociones no se vean envueltas. No obstante, no pueden ser nuestras emociones las que decidan si el aborto es o no incorrecto, pecaminoso e inmoral. Cuando se aborda una cuestión ética, no son las emociones las que deben inclinar la balanza hacia un lugar o hacia otro. Si el aborto es la destrucción de una vida humana, no deja de ser una acción pecaminosa y despreciable, aunque la mujer que lo haga y el médico que la ayude no se sientan mal haciéndolo. Por el contrario, si el aborto no es una especie de asesinato, por cuanto no debemos considerar al feto como una persona humana viva, entonces no podemos condenar a la que lo haga, aunque muchos nos sintamos mal con el asunto. La moral no depende de nuestros sentimientos. La moral no depende de nuestras emociones. La moral depende de normas éticas impuestas por el Creador, las cuales son absolutas e inamovibles. La pregunta entonces no es cómo nos sentimos con respecto al aborto. La pregunta es, ¿qué dice Dios del asunto? ¿Es o no el aborto la muerte de una persona humana?
¿Es el aborto una violación del sexto mandamiento? Aquellos que están a favor del aborto y de la libre elección de la mujer no se ven a sí mismos abogando a favor del asesinato. Ellos no se ven así. No es que ellos están diciendo necesitamos una ley que nos permita matar. No, no, no. Para ellos el feto no es una persona humana. Si los más ardientes defensores del aborto y de la libre elección de la mujer se convencieran de que el feto es una persona humana viva, muy probablemente cambiarían su posición. R.C. Sproul, hablando de este tema, dice: estoy convencido de que si de algún modo se pudiera probar de manera determinante que la destrucción de los bebés que aún no nacen es de hecho la destrucción voluntaria de seres humanos que viven, se acabaría el debate sobre el aborto. Si se pudiera determinar con claridad que el feto es un ser humano vivo, se terminaría el debate sobre el aborto. El punto que defienden los que están a favor del aborto no es que el matar deba ser legalizado. Ese no es el punto. Lo que ellos dicen es que al abortar voluntariamente un feto no se está matando a un ser humano, porque el feto es una cosa, no una persona. Una cosa que pertenece al cuerpo de la mujer y que solo ella tiene derecho a decidir qué hacer con él. Ese es el punto que está en debate aquí. Por eso algunos defensores del aborto, para referirse al feto, usan términos como globos informes de protoplasmas o parásitos biológicos o incluso basura doméstica. Lo que debemos dilucidar entonces es si el feto debe ser considerado como un ser humano que vive en el vientre de la madre, o si se trata de un conjunto de células impersonales e inhumanas, tan parte de la madre como sus riñones o su apéndice. Ese es el foco del debate aquí. Hace unas pocas décadas, la opinión pública en general estaba opuesta al aborto. Pero varios factores han contribuido a cambiar el panorama poco a poco, y uno de ellos ha sido, sobre todo en nuestra geografía, la legalización del aborto en los Estados Unidos de Norteamérica. El aborto fue legalizado en los Estados Unidos a raíz del fallo de la Suprema Corte de Justicia en un caso famoso conocido como Roe versus Wade. Una mujer soltera en Texas, a quien se le conoció entonces con el seudónimo de Jane Roe, alegaba haber quedado embarazada fruto de una violación y deseaba practicarse un aborto. El estado de Texas no se lo permitió y ella llevó el caso a los tribunales. Su abogada, Sarah Weddington, arguía que Roe había sido privada de su derecho fundamental a escoger cuándo y dónde tener un niño. Finalmente, el 22 de enero del año 1973, la Suprema Corte de Justicia declaró que el derecho constitucional de la mujer a su privacidad era más importante que el derecho del Estado a regular el aborto. En otras palabras, si el Estado legisla en contra del aborto, se está entrometiendo con el derecho que tiene la mujer a su vida privada. Es ella y no nadie más quien debe decidir si desea continuar con su embarazo o no. Hasta ese momento, solo 4 estados en los Estados Unidos permitían el aborto, y solo por causas terapéuticas. Es decir, si la vida de la madre corría un riesgo real. Luego del caso de Roe versus Wade, el aborto quedó legalizado en los 50 estados de los Estados Unidos. A pesar de que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica se afirma que el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad son inviolables, y a pesar de que esta afirmación fue incluida en la Constitución americana, por causa de la decisión de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Roe versus Wade, los fetos en el desarrollo no gozan de esa protección en Norteamérica. Solo como un dato adicional, la protagonista del famoso caso judicial
declaró años más tarde que había mentido, que su embarazo no había sido el producto de una violación, se arrepintió de haber sido usada para defender la libre elección de la mujer y hoy es una defensora en contra del aborto. En nuestro país, el aborto sigue siendo ilegal. En el artículo 317 del Código Penal se impone castigo de prisión para la mujer que aborta. Igual manera se impone castigo de 6 a 2 años de cárcel a todo aquel que haya puesto a esa mujer en contacto con otras personas para que le produzcan el aborto, siempre que el aborto se haya producido, y de 5 a 20 años de cárcel para los médicos, cirujanos, parteras, enfermeras, farmacéuticos y profesionales médicos que abusando de su profesión causaren el aborto. No obstante, no podemos cerrar los ojos al hecho de que a medida que pasa el tiempo, la opinión pública se vuelve más tolerante acerca de este asunto. Y cada vez se suman más voces a nuestro alrededor defendiendo la libre elección de la mujer y por consiguiente el derecho al aborto. Pero ¿qué dice Dios en su palabra acerca de esto? ¿Protege el sexto mandamiento a los fetos? ¿O la mujer tiene derecho a decidir qué hacer con él? ¿Es el feto una persona humana cuya vida deba ser preservada? Habiendo hecho este planteamiento general de la problemática del aborto, veamos en segundo lugar la enseñanza bíblica acerca de la naturaleza del niño que aún no nace. La enseñanza bíblica acerca de la naturaleza del niño que aún no nace. Ya vimos en los sermones anteriores que el sexto mandamiento prohíbe lastimar a otro ser humano de manera injusta, ya sea que se trate de un daño físico o de un daño emocional. Eso es lo que Cristo nos enseña en el Sermón del Monte. Pero más aún, vimos que Cristo incluye el enojo, la ira pecaminosa, como algo prohibido en el sexto mandamiento. ¿Por qué? Por la simple razón de que el enojo es el potencial del homicidio. Oísteis que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable. Ahora, no siempre el enojo termina en asesinato, pero tiene el potencial de llegar hasta ahí. Y es por eso que es incluido en la prohibición del sexto mandamiento. Así como se incluye en el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, la lascivia, las miradas inconvenientes, los pensamientos pecaminosos. ¿Por qué? Por la misma razón, porque ese es el móvil que está detrás del adulterio. Ahora bien, supongamos por un momento que los defensores del aborto tienen razón y que no debemos considerar al feto como un ser humano vivo. Aún así, podemos decir que ese feto, sin lugar a dudas, es un ser humano en potencia. Ese feto es un ser humano en potencia. El feto en el vientre de la mujer no es otra cosa que el desarrollo de una persona en proceso. Si nada interfiere en ese proceso, el feto se convertirá inevitablemente en una persona viva, en una persona individual, independiente de la madre. Ahora, si Jesús enseñó que el enojo es pecaminoso, porque constituye un homicidio en potencia, ¿no deberíamos suponer que prohíbe también la destrucción de una vida en potencia? Si el enojo está prohibido por ser el potencial del homicidio, aunque el homicidio no se cometa, ¿no debemos suponer que el sexto mandamiento incluye también una prohibición a destruir algo que será una vida humana en potencia? Un teólogo alemán lo puso de esta manera: matar el embrión en el seno de la madre significa violar el derecho que Dios otorga a la vida en gestación. Dios ha querido crear a un hombre a quien le ha sido impedido intencionalmente el nacer. Esto no es más que un asesinato. Termina la cita.
Aun si consideramos al feto como un ser humano en potencia, este debería ser protegido por la ley. Ahora, lo cierto es que la Biblia presenta el embrión como un ser humano vivo, como un ser personal único, distinto de la madre, desarrollándose en el seno de la mujer, y por lo tanto el aborto no es otra cosa que la muerte de ese ser humano, la muerte de esa persona viva. Veamos algunos textos relevantes de las Escrituras. Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Versículo 22. Éxodo capítulo 21, versículo 22. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. La palabra que Reina Valera usa, que se usa en el versículo 22 y que Reina Valera traduce como abortar, es la palabra hebrea yatza, que significa simplemente parir. Y se usa en el Antiguo Testamento para referirse a nacimientos ordinarios, nacimientos normales. Nunca se usa esta palabra en el Antiguo Testamento para referirse a un aborto, es decir, al feto que nace y muere. El hebreo contiene otra palabra para señalar ese tipo de aborto, shakol, pero no se usa en este texto. La versión Nácar Colunga traduce nuestro pasaje de la siguiente manera: si en riña de hombres golpeare uno a una mujer encinta, haciéndola parir, y el niño naciere sin más daño, la palabra hebrea allí es yelet, y puede ser traducida como criaturas o niños. Esta mujer pare un niño, no un feto que no es viable, una criatura. Si eso sucede y el niño nace sin más daño, será multado el hombre que golpeare a la mujer en la cantidad que el marido de la mujer pida y decidan los jueces. Pero si resultare algún daño, darás vida por vida. Si debido al golpe se producía un parto prematuro, pero sin que el niño sufra daño alguno, entonces el padre y la madre deberán recibir un pago como compensación de parte del agresor por los inconvenientes causados. Pero si el niño o la madre eran dañados de algún modo, entonces se aplicaba la ley del talión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Así que si el niño moría, la ley mosaica ordenaba aplicar la pena capital. Obviamente el feto es considerado aquí como un ser humano vivo y no como un globo informe de protoplasma o como un parásito biológico. La Escritura asume una continuidad entre la vida antes del nacimiento y la vida después del momento de nacer. Salmo 139, versículo 13. Libro de los Salmos 139, versículos 13 al 16. El salmista está aquí alabando al Señor por todas sus obras y todas sus bondades para con él. Y dice en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, una alegoría al vientre de la madre. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas.
El salmista dice aquí que Dios mismo lo formó en el vientre de su madre. No simplemente que Dios hizo posible su concepción, sino que Dios se encargó de llevar adelante ese proceso a través del cual ese embrión llegó a ser la persona que finalmente fue. Voy a seguir en el Salmo 139, pero noten cómo lo dice David una vez más en el Salmo 22. Dice en el Salmo 22, en el versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Y Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y dice David, tú eres mi Dios desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Pero hay algo más en el versículo 13 del Salmo 139. El salmista usa aquí el pronombre personal me, para referirse a sí mismo antes de nacer. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ese feto, ese embrión, era él en desarrollo. Era David en desarrollo. Así debemos considerar al feto, como un ser humano vivo, como una persona individual que se está desarrollando, que se está gestando en el vientre de una mujer. Isaías capítulo 49. Libro de Isaías capítulo 49. Versículo 1 y 2. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Dios pensaba en ese feto como una persona cuyo nombre Dios tenía en memoria. Y puso mi boca como espada, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Versículo 5, ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. El bebé que aún no ha nacido es visto aquí como un ser humano distinto de la madre. Y una vez más la Escritura insiste en el hecho de que es Dios quien lleva a cabo ese proceso de formación del vientre, del feto allí en el vientre. Jeremías capítulo 1 versículos 4 al 5. Jeremías capítulo 1 versículos 4 al 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que nacieses en ese proceso en el que se estaba desarrollando en el vientre, te santifiqué, te aparté para una labor, te di por profeta a las naciones. Dios le dice a Jeremías que lo conoció antes de que naciera. Esto quiere decir que Dios trató con Jeremías como una persona antes de haber nacido. Fue allí en el vientre de la madre cuando Dios lo apartó para ser su profeta. Obviamente, hermanos, amigos, hay una conexión entre ese feto que se estaba gestando en el vientre de la madre de Jeremías y esa persona que Jeremías llegó a ser. Es claro que la personalidad de Jeremías empieza antes del nacimiento. Salmo 51. Libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 5. Hablando David, confesando su pecado de adulterio delante de Dios, dice en el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, esta traducción de la Reina Valera puede dar a entender como si la relación sexual fuera pecaminosa, por medio de la cual David fue concebido. Por eso debemos traducir este texto más literalmente. He aquí en maldad he sido formado, pecador me concibió mi madre. Pecador me concibió mi madre. Comentando acerca de este texto, alguien ha dicho,
En este pasaje David está reflexionando sobre el pecado de su corazón, pecado que recientemente ha tomado la forma de adulterio y de asesinato. Reconoce que el pecado de su corazón, que se había manifestado en el momento con Betsabé, no es en sí mismo un fenómeno reciente, sino que data del momento de su concepción en el vientre de la madre. Yo fui concebido como un pecador. David lleva su historia moral hasta el punto de su concepción, lo cual sería imposible si el feto no fuera un ser personal. Las cosas impersonales no son morales. Para tener moralidad hay que ser una persona. El hombre, según la Escritura, viene al mundo con una tendencia natural hacia el pecado. Ese es uno de los efectos de la caída en la raza humana. Y David entendía que ya en el vientre de su madre esto lo había afectado, ya había sido dañado por el pecado, porque él se veía a sí mismo como una persona viva en ese tiempo, no como una masa informe de protoplasma. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 40 al 44. Vamos a leer desde el versículo 39. En aquellos días, cuando María fue visitada por el ángel Gabriel para anunciarle el nacimiento de Jesús, María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, prima o familia de María. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Evidentemente, hubo algo milagroso y extraordinario envuelto en este incidente, pero ese no es el asunto que nos ocupa aquí, no es a esto que yo quiero llamar vuestra atención. Lo que quiero resaltar es el hecho de que tanto Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth, como el Señor Jesucristo en el vientre de María, antes de nacer, son presentados en este pasaje como seres personales. La misma palabra que se usa en el versículo 41 y 44 para referirse a Juan, criatura, se usa más adelante en Lucas capítulo 2, versículo 16, para referirse a Cristo después de su nacimiento. Dice en el capítulo 2 de Lucas: vinieron pues apresuradamente los pastores y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. La misma palabra griega que aparece en Lucas, traducida como niño, es la misma palabra que se usa en el capítulo 1 para hablar de Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. Era un niño, no era un parásito biológico, no era basura doméstica, era un niño. Y por otro lado vemos cómo Elizabeth, llena del Espíritu Santo, le dice a María: ¿por qué se concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Quién estaba en el vientre de María? ¿Una cosa o una persona? Elizabeth dice: no solamente una persona gloriosa, Dios hecho hombre. Creo que estos textos son suficientes para probar mi punto. De acuerdo a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, el feto es un ser humano vivo en desarrollo. Es una persona distinta y única que tiene derecho a ser protegida por cuanto su vida es tan sagrada como lo de cualquier ser humano. La vida no comienza cuando el niño nace. La vida comienza desde el mismo instante en que un óvulo es fecundado. En el momento de la concepción, 46 genes se combinan, 23 de la madre, 23 del padre. Allí comienza el desarrollo de un individuo único.
Después de 2 semanas ya se pueden escuchar sus latidos. El corazón circula la sangre dentro del embrión y no es la sangre de la madre, sino la sangre que el bebé ha producido a las 2 semanas. Después de 6 semanas, el embrión tiene menos de 1 pulgada de largo, pero ya tiene un desarrollo considerable. Los dedos se han formado en las manos. A los 43 días ya tiene ondas cerebrales detectables. A las 6 semanas y media el embrión se está moviendo, aunque la mujer no lo puede percibir todavía. Al final de las 9 semanas, el feto ha desarrollado huellas dactilares únicas. En ese momento ya el sexo del niño se puede distinguir. Los riñones ya se han formado y están funcionando. Al final de la 10ª semana, la vesícula biliar ya está funcionando. A la 12ª semana, todos los órganos del cuerpo ya están funcionando y el niño puede llorar. Hermanos, todo eso ocurre en los primeros 3 meses de embarazo. Y sin embargo, luego del caso Roe versus Wade, en los Estados Unidos de Norteamérica se le permite a la madre decidir si desea ponerle fin a su embarazo en ese primer trimestre. Y no si su vida corre peligro, simplemente porque no desea tener el bebé. ¿Y cuáles son los argumentos que aducen para defender semejante posición? Uno de los más frecuentes es que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. De hecho, es cómico, tragicómico, que los defensores del aborto dicen los hombres no deben meterse en esa controversia, es un asunto de mujeres. No, eso no es un asunto de mujeres. Ya que el feto está contenido dentro de su cuerpo, ella tiene derecho a hacer con él lo que mejor le plazca. Este es un asunto que pertenece a su vida privada y nadie debe entrometerse. Este argumento, por supuesto, se sostiene o cae dependiendo de lo que pensemos acerca del feto. El derecho a la vida de un ser humano trasciende al derecho de su privacidad. Si el feto es una vida humana, nadie tiene derecho a disponer de él. Por otra parte, es erróneo pensar que porque el feto se encuentra localizado geográficamente dentro de la madre, sea parte esencial de su cuerpo, como lo es sus riñones o su páncreas. Eso es erróneo. Dice Sproul, el feto tiene un cerebro, un corazón, unas huellas dactilares, una identidad única. La estructura biológica y la esencia del feto no es exactamente la misma que la estructura biológica y la esencia de la madre. Es una nueva vida la que se está gestando en su vientre. Ninguna mujer tiene derecho a atentar contra esa vida, aunque el lugar donde se encuentre residiendo ese niño sea el cuerpo suyo. Si un niño se encuentra dentro de la propiedad privada de alguien, ese alguien no tiene por eso derecho a quitarle la vida. Ah, pero era en mi casa que estaba. ¿Eso era un asunto privado? No, eso no es privado. Eso no es privado, eso no depende de la localidad donde se encuentra el bebé. Y si no podemos matar a un niño después que nace, ¿quién nos da derecho a hacerlo antes de su nacimiento? ¿Por qué es un crimen que una mujer bote a su hijo en un zafacón 5 segundos después de nacer, y no es un crimen que lo mate 5 segundos antes de que nazca? ¿Cuál es la lógica envuelta en eso? ¿O por qué no es un crimen hacerlo 1 mes antes de que nazca? ¿O 6 meses antes de que nazca? ¿Quién determina esto? ¿Quién está jugando a ser Dios? Otro argumento que escuchamos a menudo es que si el aborto es ilegal, muchas mujeres tendrán abortos en circunstancias de alto riesgo. Si prohíben el aborto, habrá muchas muertes porque las mujeres seguirán abortando y lo van a tener que hacer en clinicuchas por ahí. Esas mujeres, dicen los defensores del aborto, tendrán que abortar a escondidas y muy probablemente se pondrán en manos de carniceros sin escrúpulos, que usan percheros, dicen ellos.
Pero si no se hiciera el aborto, esas perchas, como dice alguien, se usarían para colgar la ropa del bebé que van a hacer. Pero hay varias cosas que quisiera decir al respecto. En primer lugar, no es cierto que la legalización del aborto reduce el riesgo que corren las mujeres que lo practican. Eso no es cierto. Más mujeres han muerto en los Estados Unidos después del 1973 que antes. Y la razón es muy simple, hay más abortos. Una razón muy simple. El número de los abortos se ha incrementado tremendamente después de su legalización. En segundo lugar, no es cierto que si el aborto fuera ilegal, solo lo practicarían personas incompetentes. Eso no es cierto. Una publicación del 1960, 13 años antes de legalizar el aborto en Estados Unidos, declaró que el 90% de los abortos que se hacían en ese tiempo lo llevaban a cabo médicos, no carniceros, médicos. Los mismos siguieron haciendo abortos después. Por otra parte, aún fuera cierto que la legalización del aborto lo hace menos riesgoso, el problema ético principal sigue siendo el mismo. El mismo. ¿Cuál es el problema ético principal que está en juego en este debate? No son las mujeres que pueden morir por practicarse un aborto en malas condiciones. El problema principal sigue siendo los niños inocentes que mueren. Ese es el problema principal. Como alguien ha dicho muy sabiamente, si la práctica del aborto es injusta, entonces la protección de aquellos que participan en el aborto no es responsabilidad del Estado. Proteger a un criminal mientras está cometiendo un crimen no es responsabilidad del gobierno. ¿Esa no es responsabilidad del gobierno? Otros consideran el aborto como un mal menor. Un mal menor. Que si bien no es deseable, es preferible a otros posibles males. El argumento es este. Es preferible el aborto a tener un niño no deseado, un niño que probablemente va a ser maltratado por una madre que no lo quería, o un niño cuyas cualidades de vida puedan ser indeseables. El aborto en este caso es el menor de los males. Aparte de que una vez más estamos poniendo a un lado el problema central ético de este debate, el hecho de que se está quitando la vida a un ser humano. Este razonamiento también tiene el problema de que reduce las opciones únicamente a dos. O el niño nace para vivir mal, en un hogar que no se le quiere, en un lugar donde no es deseado, en un hogar donde probablemente será maltratado o es abortado. Pero existen otras opciones. Alguien puede trabajar con esa madre que no desea a ese bebé para que cambie de actitud. O finalmente ese niño puede ser dado en adopción. Hay otras opciones. No hay que tomar una acción tan radical como el aborto. Hay muchas parejas deseando adoptar niños porque no pueden tener hijos propios. Y hay otros que aún teniendo hijos propios están dispuestos a tener una participación activa en este asunto de la adopción. Un ejemplo sorprendente es el de Pat Williams y su esposa Jill. Pat Williams es el gerente general del equipo de básquetbol de la NBA, los Orlando Magic. Actualmente tienen una familia de 14 hijos. Los propios, más los que han adoptado, aparte de los que cuidan hasta que llegue alguien que los adopte. 14 hijos. Esa es una acción que descansa en una conciencia muy profunda de lo que significa la santidad de la vida. Solo Dios conoce el futuro de cada uno de esos bebés que en vez de ser abortados, se les permite el derecho a desarrollarse. Hace unos meses atrás, alguien me envió por correo electrónico una nota con la siguiente pregunta. ¿Consideraría usted el aborto en algunas de las siguientes situaciones? Y nos da 4 situaciones. Primer caso, un predicador y su esposa, son casos reales.
que son muy pobres, tienen actualmente 14 hijos. Ella se da cuenta que está embarazada del hijo número 15. Y recuerden que estamos hablando de una pobreza extrema. Considerando su pobreza, la densidad de población mundial, le recomendaría a ella que se practique un aborto. ¿Se le recomendarías tú? Segundo caso. El padre está enfermo, muy grave, la madre tiene tuberculosis, han tenido 4 hijos, el primero es ciego, el segundo murió, el tercero es sordo y el cuarto tiene tuberculosis, y ahora ella está embarazada otra vez. Dada esta situación extrema, ¿le recomendarías tú el aborto? Tercer caso. Un hombre blanco viola a una niña negra de 13 años y le embaraza. Si tú fueras su padre, ¿recomendarías el aborto? Cuarto caso. Una joven adolescente está embarazada, no está casada y su prometido, que no es el padre del bebé, está muy turbado con lo que ha sucedido. ¿Recomendarías tú en ese caso el aborto? Ahora escucha esto. Si dijiste que sí en el primer caso de aquella pareja pobre con 14 hijos, habrías matado a John Wesley, uno de los más grandes evangelistas del siglo XVIII. En el segundo caso, habrías matado a Ludwig van Beethoven. En el tercer caso, habrías matado a Ethel Waters, un famoso cantante negro cristiano. Y si dijiste que sí en el cuarto caso, hubieras atentado contra la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, decidir abortar una criatura es jugar a ser Dios. Es decidir el destino de un ser humano. La evidencia bíblica es contundente en cuanto a que el feto en el seno de la madre es un ser humano vivo. Y por tanto se encuentra amparado por la ley moral de Dios, que en el 6º mandamiento declara: no matarás. Ahora el punto aquí es: ¿realmente importa lo que Dios dice al respecto en su palabra? Esta problemática del aborto pone sobre el tapete un problema mucho más profundo, el de la base sobre la cual podemos juzgar problemas éticos. ¿Sobre la base de qué decidiremos lo que está bien y lo que está mal? Cuando echamos a un lado la persona de Dios y su ley moral, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y lo triste es que en algunas iglesias, algunas personas que se llaman a sí mismos cristianos están atentando contra la ley moral de Dios. Y dicen que eso ya no está vigente. Pero si echamos a un lado a Dios y su ley, ¿qué nos queda? Únicamente las preferencias personales. Sean estas las de un individuo o las de un grupo de individuos. El punto es que cuando Dios es ignorado, ya no hay base alguna para una moral absoluta. Todo lo que nos queda es aquel eslogan popularizado en la década del 60, todos tienen derecho a hacer lo que quieran. Que no se metan conmigo, todos tienen derecho a hacer lo que quieran. Esa es una filosofía de vida muy tonta. Si todos la adoptan, la sociedad humana se convierte en un caos. Nadie estaría protegido, porque en cualquier momento mis derechos podrían pasar por encima de tus derechos. Nadie estaría protegido. Así como hay un orden en el universo físico que Dios creó, cada planeta girando en su órbita perfectamente, en un concierto perfecto, así también hay un orden moral. Si ignoramos a Dios, ignoramos su ley, la vida humana no tiene sentido alguno y no existe base segura sobre la cual construir un sistema de valores morales. Ser ateo y moralista es una tontería. Ser ateo y moralista es una tremenda contradicción. Si Dios no existe, no hay ley, y si no hay ley, no hay moral. Nadie tendría derecho a decir que algo está bien o que algo está mal. Pero Dios está ahí. Dios está ahí y ha hablado.
En su palabra tenemos revelada su voluntad y por medio de ella podemos conocerle a Él, saber lo que Él espera de nosotros, sus criaturas. Y algún día todos compareceremos delante de su tribunal para dar cuenta de nuestra vida. Nuestras decisiones tienen repercusiones serias porque nos dirigimos a un juicio. Y en aquel momento, mi amigo, nuestras preferencias personales ya no tendrán valor. Lo único que importará es lo que Dios piense. Para concluir, 2 palabras finales de aplicación. En primer lugar, quisiera dirigir unas palabras a cualquier persona aquí, o que por la providencia de Dios alguna vez puede escuchar esta grabación, que haya incurrido en abortar un bebé no deseado, o haya inducido a alguien a hacerlo. Mi amigo, mi amiga, como hemos visto hoy, el aborto es un crimen. Un crimen perpetrado contra un ser humano inocente e indefenso, a quien estamos llamados a defender, no a dañar. Pero en Jesucristo hay perdón para todos los pecados. Para todos los pecados. No hay un solo pecado que no pueda ser perdonado por nuestro bendito Salvador. Dice el Señor en Isaías capítulo 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay límite alguno para el perdón de Dios. Dice el salmista en el Salmo 103, versículos 10 al 14, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios perdona. En Miqueas capítulo 7, en el libro del profeta menor Miqueas, capítulo 7, dice en el versículo 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mi amigo, escuche esa palabra otra vez, todos nuestros pecados. Amigo mío, tú necesitas el perdón de Dios, no únicamente por causa del aborto, sino más bien por toda una vida viviendo para ti mismo, por toda una vida guiándote por tus propios criterios y no por la voluntad de Dios. Mi amigo, tú necesitas el perdón de Dios porque eres pecador. Y esa realidad se manifiesta en tu vida de muchas y diversas maneras. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es por eso que Cristo vino al mundo. Por eso se encarnó y se hizo hombre, para pagar como hombre el precio de la salvación de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Y hoy te ofrece el perdón gratuito de todos tus pecados, mi amigo. Todos tus pecados. Si arrepentido vienes a Él clamando por misericordia, confiando únicamente en Él y en la obra que hizo en la cruz del Calvario para el perdón de todos los pecados. Pero también quiero dirigir unas palabras a todos en general. El aborto no es el único pecado por el cual necesitamos un Salvador.
Tal vez estás ahí sentado pensando que estas cosas no tienen que ver contigo, porque nunca has abortado ni has movido a nadie a hacer tal cosa. Pero mi amigo, esto sí tiene que ver contigo de todos modos, porque a la larga lo que hemos visto hoy es que Dios es el dueño absoluto de la vida humana y nosotros estamos llamados a vivir para Él, a hacer su voluntad en todas las áreas de nuestra existencia en este mundo. Y lo cierto es, mi amigo, que todos nosotros nos quedamos cortos de cumplir con esa norma. Todos hemos transgredido la ley de Dios. Todos estamos en deuda con nuestro Creador. Una deuda que nunca podríamos pagar por más que nos esforcemos. Considera, mi amigo, el hecho incontrovertible de que Dios te formó en el vientre de tu madre. Dios, con su propia mano, te formó en el vientre de tu madre. Cada uno de tus órganos vitales, cada gota de tu sangre, cada latido de tu corazón es una muestra de la bondad de Dios para contigo. ¿Cuán grave es entonces que tú no vivas para Él? ¿Cuán grave es entonces que le hayas dado la espalda? Tú necesitas la salvación que es ofrecida en el Evangelio. Mi amigo, esa salvación es ofrecida como un don gratuito que no se puede comprar por obras, es simplemente por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cristo hizo la obra y ahora somos salvos únicamente por medio de la fe. Espero que el Espíritu de Dios use lo que has escuchado hoy aquí para que veas tu situación espiritual en que estás y seas movido a buscar la misericordia de Dios en Cristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, soberano Señor, dice tu palabra que tu Espíritu es aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, usa tu palabra con el poder de tu Espíritu y convence aquí a muchos de la necesidad que tienen de un Salvador. Señor, muévete con poder en medio de esta congregación. Padre, abre los ojos de los ciegos, abre los oídos de los sordos, que vean tu gloria, oh Dios, que vean su pecado, pero que vean a Cristo como aquel que perdona sus pecados. Señor, ven y obra, y trae a algunos cautivos en esta mañana a la obediencia a Cristo. Alabamos y bendecimos tu nombre, oh Dios, en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.